o que no han podido asistir, que por lo menos puedan verlo en diferido. Muy bien. Buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra participación, no solamente por venir aquí a ver el webinar, sino también por haber participado en la encuesta que os lanzamos para el estudio que estábamos haciendo sobre cómo puede mejorar las instituciones educativas en el ámbito, sobre todo, pues, de la educación superior, de las universidades concretamente. Hoy me acompañan Xavier Aragay, que es el presidente de Reimagine Education, y Xavi Pascual, que participa también con nosotros como Consul Coach. Y bueno, van a ser ellos los que realmente nos comenten un poco cómo han sido estos resultados que hemos obtenido de esta encuesta. Pero vamos, sentidos libres siempre de abrir el micrófono, de participar, de hacer preguntas, porque también hemos creado este webinar exclusivo solamente para las personas que habéis contestado, precisamente para crear ese debate, ¿no? Para hablar, para comentarnos vuestras incertidumbres, vuestras dudas. Así que yo ya cedo la palabra a mis compañeros y dejo que empecéis. Xavi, adelante. Pues muchas gracias, Virginia, y muchas gracias a las personas que, bueno, pues en este caso tal vez no se hayan podido conectar ahora mismo en directo, pero realmente pues fueron partícipes de esta encuesta que lanzamos en la que han participado 25 instituciones de educación superior de 9 países distintos. En México, Ecuador, Argentina, Colombia, Puerto Rico, Bolivia, Uruguay, España, en este caso Venezuela. Y bueno, realmente nos han dado unas aproximaciones muy interesantes, a la vez que ha habido bastante confluencia en las respuestas y ha respondido a ese objetivo principal que teníamos, que era conocer estas opiniones, inquietudes de directivas, directivos respecto a la innovación y el cambio educativo en la universidad, ¿no? Y a partir de aquí, pues contrastar con ustedes también cuáles han sido esos resultados y tener este espacio de conversación pues más cercano, más cerrado, como decía en este caso Virginia, cerrado en el sentido de exclusivo probablemente y más abierto pues porque tienen ustedes la oportunidad hoy pues de preguntar aquello que deseen y pues a raíz de los comentarios que ahora iremos realizando también poder pues participar de una manera más activa que exclusivamente leyendo lo que sería esa presentación informe, ¿no? Xavier, me gustaría que nos identificaras un elemento clave a destacar que quisieras destacar de lo que ha emergido de esta encuesta a directivas y directivos de universidades. Sí, muchas gracias. Yo creo que son básicamente dos elementos que probablemente son los que más han cambiado en los últimos 10 años en la realidad de las instituciones de educación superior. En nuestra encuesta, Xavi, sale que el 58% de las instituciones de educación superior que han respondido disponen de un perfil de egreso transversal del estudiante. Esto es bastante nuevo como tendencia, es decir, seguramente si hubiéramos hecho esta encuesta hace 10 años no hubiera salido este tanto por ciento, y es un buen indicador en el sentido de que las instituciones universitarias cada vez tienen más claro que necesitan establecer un perfil transversal de salida con unos atributos, con unos rasgos eh, a los que han de tender, que han de buscar, además del aprendizaje que la participación en una institución de educación comporta, ¿no? En ese sentido, el porcentaje de instituciones que tienen perfil es alto y los atributos o los rasgos que se remarcan son la necesidad de la autonomía del alumno, del compromiso, de formarlo también en elementos de liderazgo, el enfoque hacia la sostenibilidad, el fomento de la creatividad, el fomento del emprendedurismo, la innovación y el trabajo colaborativo, el espíritu crítico y analítico, el humanismo y la ciudadanía global. Todos estos rasgos han emergido en los últimos años y realmente es un desafío, es un reto el hecho de que la asistencia a la universidad, además del aprendizaje
que conlleva, tanto de currículum como en lo profesional, se oriente hacia, digamos, la búsqueda de impacto en estos atributos, en estos rasgos. El otro elemento que me ha parecido también muy interesante es que el 77% de las instituciones manifiesta que dispone de un modelo educativo, es decir, que ha dado forma, ha formalizado un modelo educativo que lógicamente se orienta, se vincula a este perfil transversal, ¿no? Y aquí dentro también es muy importante que de este 77% de instituciones que dicen que tienen un modelo educativo, 3/4 partes declaran que tendrían que revisar. Y esto, Xavi, sabes que es muy importante porque es importante tener un modelo educativo, pero tener conciencia de que hace falta ponerlo al día y revisarlo también es un elemento muy importante. No, sobre todo porque podría ser que ese elemento de declarar un perfil de egreso transversal conlleve obviamente no solo la declaración, sino el perseguirlo, ¿no? Con ese modelo educativo que realmente pasen cosas para lograr ese perfil de egreso, ¿no? Y probablemente ahí haya uno de los elementos que les lleva a decir, oye, pues probablemente estas 3/4 partes, como decías, identifica que tiene que replantear ese modelo educativo para lograr ese perfil de egreso y realmente darle una vuelta a todo lo que está definiendo, ¿no? A mí me ha parecido bastante interesante esta parte de, bueno, declaramos que tenemos un modelo educativo, pero claro, 3/4 partes de estas instituciones que definan que tienen que revisarlo y replantear a fondo, ¿no? No solo es un elemento de, bueno, vamos a ver qué elementos sí, qué elementos no, sino ese replanteamiento a fondo, me ha parecido bien interesante porque identifican pues necesidades y a la vez un desafío, ¿no? Porque un replanteamiento a fondo de un modelo educativo conlleva desafíos importantes para las instituciones educativas y obviamente para las universidades es un desafío complejo, ¿no? Luego, Xavi, han emergido y confluido en la identificación de 5 tendencias de innovación educativa eh, que han identificado como más relevantes. Estas 5 tendencias que se han identificado en esta encuesta a directivas y directivos de universidades, como decíamos antes, en más de 9 países, es, en primer lugar, el desarrollo de las competencias para la vida, esas soft skills. La segunda tendencia es el aprendizaje a lo largo de la vida. La tercera es el uso de la inteligencia artificial en el proceso de aprendizaje. La cuarta es el aprendizaje basado en proyectos. Y la quinta es más estos modelos, esta educación híbrida, ¿no? En estos modelos híbridos. ¿Qué te parecieron estas tendencias y esta confluencia en estas tendencias? ¿Te las esperabas? ¿Identificaste algunos elementos que te sorprendieron? Bueno, no, realmente a mí no me sorprende, porque por el conocimiento y el contacto que tenemos con las instituciones educativas en muy diversos países del mundo, coincide mucho lo que nos sale en nuestra propia encuesta. De hecho, si juntamos las tres cosas, veremos que en las instituciones de educación superior hoy hay una preocupación en torno al perfil transversal de salida, a revisar el modelo educativo y lo que sale de las 5 tendencias, o sea, la educación híbrida, el aprendizaje basado en proyectos, el impacto de la inteligencia artificial, ¿no? Y un elemento que sale, fíjate, Xavi, en todas partes, es la necesidad de ampliar la flexibilidad curricular. Este es un tema muy importante, es decir, normalmente como las universidades el único foco que tenían era, digamos, la transmisión de un currículum que generalmente era denso, las posibilidades de hacer itinerarios alternativos, de tener movimiento curricular, de estar en un carril de una carrera pero poder tomar asignaturas de otras, incluso que el alumno diseñe sus propios itinerarios, esto era bastante excepcional. Y en cambio, la demanda que está emergiendo en todo el mundo y por los propios alumnos es
precisamente esta flexibilidad curricular, que enlaza con el perfil, enlaza con el modelo educativo y enlaza con las tendencias que estábamos comentando. Incluso el modelo blended o híbrido permitiría mucha más flexibilidad, ¿no? Claro. Bueno, precisamente creo que es como en la combinación de estos elementos, ¿no? En ese modelo más blended que comentabas ahora, ¿no? Más híbrido en ese sentido, desde la parte del blended, ¿eh? No desde el formato. Pues permitiría pues, desarrollar ese aprendizaje basado en proyectos en el que obviamente se necesitaría esa flexibilidad curricular que comentabas anteriormente, se desarrollarían esas competencias para la vida y probablemente se integraría la tecnología con un propósito, con un sentido, ¿no? Y todo esto ayudaría a precisamente una cosa de las que tanto se está discutiendo en la actualidad, ¿no? Que es qué impacto está teniendo la inteligencia artificial en la educación, ¿no? Ese es un elemento clave que estamos identificando y que con estas tendencias, con la articulación de estas tendencias, precisamente, pues lograríamos darle un sentido a esa incorporación de la inteligencia artificial y a una evolución de esos modelos educativos, ¿no? Ya que obviamente en modelos educativos, como comentabas anteriormente, muy centrados en el contenido, la inteligencia artificial es un elemento disruptor, sin lugar a dudas, ¿no? Y que además solo ha hecho que empezar el impacto de la inteligencia artificial. Porque de hecho no llevamos ni un año y medio, llevamos un año y, ¿no? Eh, Totalmente. Y luego fíjate que han emergido dos desafíos. Dos desafíos. El primer desafío es que el estudiantado que se incorpora a la universidad es cada vez más distinto y cambiante, especialmente lo que se refiere a la diversidad, a la demanda de autonomía, a las habilidades sociales y tecnológicas que tiene, ¿no? Y a esa conciencia ambiental y social que tienen, ¿no? Y esto es un elemento que se está identificando en las universidades, ¿no? Con un alumnado cada vez más distinto y cambiante, con ese con esos perfiles, ¿no? Hablábamos antes del perfil de egreso, pues ahora nos encontramos una amplia diversidad en el perfil de ingreso, ¿no? Que eso a la vez obviamente desafía a las universidades y le requiere pues realizar una serie de procesos para lograr, ¿no? Atender a estos perfiles tan distintos que, pues, la riqueza también está en eso, ¿no? En tener perfiles muy distintos de ingreso, ¿no? Y la otra, que el otro desafío fundamental que de algún modo ha emergido es que crecería o consideran que crecerá la demanda de estudios universitarios de educación superior en los próximos 5 años, pero siempre y cuando las instituciones de educación superior sean capaces de mejorar la flexibilidad y accesibilidad, innovar en su modelo educativo y oferta específica. Que eso permita que a estas poblaciones estudiantiles más diversas y cambiantes logren sentirse atraídas y a la vez con posibilidades de un programa, una modalidad que le permita encajar en su diversidad, ¿no? Entonces, sí, crecerá según la opinión de estas directivas y directivos en los próximos 5 años, siempre y cuando se flexibilicen esas rutas, como comentaba Xavier antes de aprendizaje. ¿Qué te parecieron, Xavier, estos dos desafíos fundamentales? sí, evidentemente son el futuro que ya tenemos, ¿no? Es decir, por un lado, la demanda universitaria en general crece. Es verdad que es sensible a las crisis económicas y por tanto cuando hay crisis económica puede haber una bajada puntual de un año o dos, pero si miramos la tendencia de los últimos 10 años y lo proyectamos en los próximos 10, va a haber un crecimiento muy importante de la demanda universitaria que ya se está expresando. Pero esto viene junto con que el público que quiere acceder a la universidad es menos homogéneo que antes. O sea, hay mucha más
diversidad de intereses, diversidad de itinerarios. Y luego hay una tendencia de búsqueda de programas universitarios más cortos. Hoy una carrera de 4 o 5 años parece muy larga. En un mundo que va tan rápido, seguramente impactados también por la crisis económica, buscan titulaciones intermedias o incluso microtitulaciones que les permitan acceder a un puesto de trabajo de una forma un poco más rápida, ¿no? Entonces, si nos fijamos, o sea, tenemos demanda creciente, mucho más diversa, y seguramente una necesidad de flexibilización curricular, flexibilización de itinerarios y una reacción de las universidades de incorporar micro credenciales o incluso micro titulaciones que puedan irse acumulando o sumando para llegar luego a carreras un poco más largas o estructurando ciclos, ¿no? Y esto es una tendencia que se está observando también en todos los países del mundo y que obliga a las universidades a una gimnástica rápida de cambio, vinculado, como decíamos antes, pues a un modelo educativo que también debe cambiar y a una reflexión en torno al perfil de salida. O sea que al final, fíjate, Xavi, que lo que está cambiando no son pequeñas partes, sino es como si la tendencia fuera que el ecosistema universitario, porque una universidad al final no deja de ser como un ecosistema con muchas partes, está tendiendo a un cambio general, que va que cambia una cosa, cambia la otra, se ha de flexibilizar, ha de responder a esta demanda nueva. Pero aquí has abierto la caja de Pandora, Xavier, porque esto que comentabas en estos momentos de ese cambio más de sistema, ¿no? De ecosistema, claro, ahí topamos con la principal resistencia identificada en el avance de la innovación y el cambio. Y es que se identifica que hay una resistencia a esa transformación organizacional. Sí, esto es de los elementos más nuevos. Incluso seguramente antes de la crisis del COVID esto no se expresaba y ahora está expresándose ya en muchas partes, ¿no? Cuando tú intentas cambiar lo que pasa dentro del aula y quieres innovar los procesos y hacer ofertas curriculares flexibles o sistemas híbridos, etcétera, al final esto te obliga a cambiar muchos más elementos del ecosistema universitario desde los procesos de matrícula, los procesos de evaluación, la posibilidad de que haya codocencia, el hecho de que haya interdisciplinariedad. Por tanto, si tú quieres cambiar lo que pasa dentro del aula, es de estar dispuesto a cambiar muchos elementos del ecosistema universitario. Y eso es lo que en la encuesta sale. Cuando preguntamos cuál es el principal elemento de resistencia, dicen, bueno, cuando intentamos una transformación organizacional más amplia, claro, estás tocando muchos elementos del ecosistema y entonces puede haber más resistencias en departamentos que originariamente no están tanto por la innovación y el cambio, ¿no? Claro, y fíjate que precisamente también es verdad que aunque se identifica esta resistencia, es cierto que en la encuesta se han identificado elementos como muy motivadores, ¿no? Por ejemplo, los participantes sueñan con construir modelos educativos más dinámicos, ¿no? Ese elemento de flexibilidad que antes comentábamos, pues precisamente es uno de los elementos que sueñan con lograr construir, ¿no? Además, también comentan de crear modelos educativos más inclusivos, flexibles y orientados a la preparación efectiva de los estudiantes para un mundo en constante cambio, ¿no? Eso, eso realmente es parte de la base, ¿no? De tener esa mirada, porque realmente, aunque existan muchos desafíos, si tenemos eso, ya tenemos un gran paso hacia adelante, ¿no? Y eso creo que es el elemento más positivo, ¿no? Porque sin eso realmente sí que estaríamos en ascuas totalmente, ¿no? Sí,
De hecho, ya para terminar, digamos, esta síntesis que hemos hecho de la encuesta, este es uno de los elementos más positivos y que nos ha alegrado más, ¿no? Cuando preguntamos qué sueño tienes, pues sueñas en cambiar el modelo educativo, ser más flexibles, más inclusivos, más dinámicos. Y nuestra experiencia es que es posible hacerlo. Nosotros hemos colaborado, estamos colaborando con muchas instituciones universitarias en distintos países, precisamente ayudándoles en estas transformaciones más sistémicas o más del sistema universitario, analizando los perfiles de salida, renovando los modelos educativos, ayudando a rediseñar el proceso de enseñar y aprender de muchos programas e incluso orientando al cambio de la cultura organizativa, del liderazgo y de la estructura interna de la universidad, ¿no? En caminos, cada institución tiene su camino, en caminos que nosotros pensamos que todas las instituciones educativas de educación superior tendrán que ir transitando en los próximos años. El cambio es ineludible, el cambio es profundo, se expresa de forma distinta en países, pero de fondo tiene mucho en común de lo que hemos estado comentando ahora, ¿no? En este sentido, Xavi, quizás lo más interesante es que ahora puedan preguntar o comentar algunas de las personas asistentes, porque igual tienen dudas sobre cómo hacer estos cambios o cómo orientarlos, ¿no? Pero lo más interesante y lo más importante de la encuesta lo hemos resaltado ya. Sí, a partir de ahora, quien quiera abrir el micrófono, hablar, formular alguna pregunta o simplemente compartir alguna reflexión, pues que se sienta totalmente libre de poder hacerlo. Hola, buenas tardes. Hola Iris, ¿qué tal? Bien, yo creo que un poco lo que ha sido pues nuestra experiencia en este proceso justamente que estamos de transformación de nuestro modelo educativo, eh, específicamente en el nivel universitario, que digamos que es una rama de fe y alegría como movimiento y que a nivel internacional pues solamente existe en Venezuela. Para nosotros ha sido fundamental, pues también ver lo que va significando el poder asumir el cambio, ¿no? Y lo que significan las resistencias, que muchas veces, porque te implica un cambio cultural, ¿no? Muchas veces lo que puede ser asumir e implementar de manera apropiada cualquier nuevo modelo, ¿no? También lo de la pertinencia, ¿no? Para nosotros ha sido fundamental el criterio de pertinencia en cuanto a la oferta, en cuanto a los procesos, en cuanto a lo que significa poder atender las demandas del mundo juvenil en este momento y en particular de la juventud venezolana, ¿no? Con las características que como país nos identifican en este momento. Entonces, realmente el asumir este cambio de modelo educativo y asumirlo como una propuesta que nos permite realmente ser coherentes con este deseo de la pertinencia es algo que, como decía Xavier, es mucho más que un cambiar digamos, la propuesta de las carreras, ¿no? Es cambiar la institución, ¿no? A la larga, ¿no? La institución y su oferta en general. Entonces, para nosotros en este momento el gran reto es cómo entonces aterrizamos y somos capaces de generar los procesos de transformación, por ejemplo, en nuestros docentes, ¿no? Porque puede estar declarado, pueden existir los documentos, pero los procesos de transformación para ser asumidos por los docentes universitarios, las estrategias que implementamos, las condiciones que tenemos a nivel de infraestructura, de dotación, pues nos está implicando el mayor reto, ¿no? Que es ya hacer realidad entonces este modelo educativo. Pero en general va siendo, yo creo que una experiencia muy rica, ¿no? En todo lo que significa ir asumiendo los cambios necesarios en todos los niveles.
Claro, muchas gracias, Iris. Muy de acuerdo contigo, ¿no? Es decir, el cambio tiene que ir avanzando, es ineludible porque además las nuevas generaciones, los jóvenes también reclaman, yo diría que sobre todo otras formas de proceder, otras formas de aprender mucho más activas, mucho más dinámicas. Y ahí el gran desafío es cómo logramos que los docentes, sean docentes horarios, sean docentes más de planta, cómo pueden ir asumiendo estos cambios, porque a veces, lógicamente, llevan una inercia de mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo les implicamos? ¿Cómo les hacemos participar? ¿Cómo comprenden el modelo o los cambios que el modelo plantea? ¿Cómo se orientan hacia el perfil? Y cómo poco a poco van asumiendo lo que nosotros denominamos un cambio de mirada hacia lo que es el proceso de enseñar y aprender en la universidad. Estos son de los desafíos más importantes y en los que nosotros estamos colaborando con muchas instituciones para hacerlo posible. Porque como tú dices, lo más fácil es hacer un documento, pero luego que este documento se concrete y sea factible es muy complejo, ¿no? De hecho, Xavi, nosotros tenemos experiencias en muchas instituciones de colaborar con la institución en este cambio de la universidad en cuanto a la dinamización y la formación de los docentes, ¿no? Llevamos trabajando ya bastantes años en esto y hemos trabajado en varios países desde una perspectiva, como decía Xavi antes, más sistémica, ¿no? De transformación más organizacional, en la que trabajamos, pues obviamente, antes de trabajar con el profesorado, trabajamos con las directivas y los directivos y luego sí que progresivamente vamos aterrizando en ese trabajo con el profesorado, ¿no? Y un poco en ese alineamiento de mirada, en esa proyección de cómo va a ser la universidad y, por tanto, cómo va a ser ese modelo educativo y ahí vamos trabajando mano a mano, pues con directivas y directivos y con el profesorado, desde lo más elevado a lo más aterrizado, ¿no? Y pues si hay que ponerse en el barro, obviamente también nos ponemos, ¿no? Y en ese sentido, tanto hemos hecho formación de formadores, es decir, hemos formado personas que luego forman a los docentes de su institución, como también hemos hecho nosotros directamente formaciones virtuales o presenciales de docentes de planta o de horario que luego han de implementar estos modelos educativos y estas innovaciones, ¿no? Formaciones de profesorado hemos hecho, te diría, en muchas líneas, ¿no? Pero sobre todo hemos trabajado en aquello que al profesorado, pues de alguna manera le lleva a esa implementación de nuevos modelos educativos, ¿no? Más ayudarles a cómo lograr esa implementación de unos nuevos modelos educativos más experienciales, de esa toma de conciencia, con trabajo de la metacognición, de metodologías activas, de evaluación formativa, ¿no? Todos esos elementos que conllevan los nuevos modelos educativos, ¿no? Muy bien, no sé si alguna persona más, Iris, ¿quieres tú continuar o Jesús con alguna pregunta o comentario más? No, Xavier, yo me siento bastante identificado con todo el proceso que ha habido de exposición, ¿no? Tanto del perfil de egreso que nos ha costado, pero sí tenemos ya una propuesta de 7 rasgos fundamentales que debe de tener el egresado y para eso alinear todos los procesos, pues, de cambio que necesita, pues, en el currículum y en el sistema, ¿no? Y también lo de el modelo educativo, nosotros formamos parte de un movimiento que Fe y Alegría que nos abarca y nos comprende, pero tenemos nuestra propia especificidad de educación universitaria tecnológica de Fe y Alegría. O sea, tenemos que subrayar eso de universitaria, tecnológica y Fe y Alegría. O sea, tenemos rasgos bien específicos que en nuestro modelo educativo tienen que aparecer, ¿no? Y ese es un proceso que nos ha llevado. Además, sentimos un poco huérfanos porque en Fe y Alegría somos la única institución universitaria. Claro. Entonces, sí, este diálogo me confirma que el proceso que vamos
será acertado o no acertado, pero estamos en los carriles adecuados, y eso me anima pues a proseguir todo el proceso que estamos llevando a cabo de renovación y de nueva propuesta de el modelo educativo universitario de fe y alegría, ¿no? Bueno, yo agradezco mucho tanto las orientaciones tuyas como las intervenciones del otro Xavi, son dos Xavis, bueno, como Siempre, sí, sí, dos Chavis. bueno, aquí a la orden para lo que sea, ¿no? Muy En bien, nuestras limitaciones, que son muy fuertes, ¿no? Empezando por sostenibilidad, ¿no? claro, Nosotros dependíamos del Ministerio de Educación que nos daba un presupuesto suficiente para sostenernos dignamente. ¿Eh? Y de pronto por la inflación se ha venido reduciendo de tal manera que llegamos en un momento que nuestros profesores universitarios ganaban $10 no, mensuales, $10 mensuales. Y eso nos puso en crisis total. claro, De tal manera que hemos tenido que reflotar, eh, acudiendo pues a propuestas de cómo la sociedad, por una parte, con becas y por otra parte, los alumnos y las familias que pueden colaborar para poder sacar la educación adelante. Eso nos ha llevado a un proceso largo y complejo y delicado. Delicado con nuestros alumnos y delicado también con el financiador que está pendiente tiene una deuda con nosotros, ¿no? O sea que, pero sí hemos llevado a cabo, en este momento estamos reflotando en un proceso de afianzamiento de nuestro profesorado, que no se nos escapen, que no se nos escapen, claro, sino si la fuga de los docentes ha sido como muy fuerte, ¿no? A Ecuador, Colombia, donde sea. Hasta en España he conseguido yo camareros que han sido profesores universitarios, ¿no? De camarero y gente muy bien preparada. O sea que ha sido una desbandada muy fuerte. Entonces, estamos en este momento pues reflotando y consolidándonos en lo que tenemos entre manos. Y creo que ahí vamos, ahí vamos. Y también en todo eso de generar demanda. Parece que tenga una oferta flexible, muy flexible, ¿eh? Con cursos de extensión, renovación de currículos, titulaciones dobles, lo que sea. Pero tenemos que dar respuesta a la demanda de capacitación para encontrar espacio en el mundo laboral. Eso es importante. ¿Sí? claro. Hay situaciones complejas sociales que tenemos que atender. Bueno, ahí vamos. Yo Muy agradezco pues, bien. estas orientaciones que han aparecido por acá porque me parece que estamos en el carril adecuado. Sí, no tenga ninguna duda, Jesús, que por lo que ustedes han comentado están en los ejes adecuados de la transformación y el cambio. Es decir, el modelo educativo por un lado, el perfil de salida y luego buscar que todo esto baje al Ajá. aula en la acción que los docentes hacen, ¿no? Sí, así es. Esto es fundamental y además con las condiciones económicas y de crisis que ustedes tienen, aún todo esto es mucho más complejo. Pero están en el debate, en los desafíos que la mayor parte de instituciones universitarias en el mundo están. Y además ustedes tienen Epa, más mérito porque son una institución dentro de Fe y Alegría muy especial, porque lo otro son escuelas en muchos países, pero ustedes son universitarios, ¿no? muy bien, gracias pues. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Virginia, ya cerramos, ¿no? Sí, yo creo que sí, si nos surgen más cosillas, pues simplemente comunicaros que mañana recibirán un email con el resumen del que hemos hablado, con esta videoconferencia para que puedan volver a verlo y como siempre os motivamos, os invitamos a que si queréis que nos sentemos a hablar, pues al final siempre os dejamos un botoncito para rellenar un formulario y que podáis tener una charla con nosotros, bien con Xavier, con Xavi, donde podáis plasmar vuestras dudas o podamos ver de qué forma podemos ayudar siempre. Muy Muchas bien. gracias, Xavier, Xavi, y muchas Gracias. gracias a los participantes que habéis venido, no solamente por contestar, sino también por haber podido asistir. Y espero que nos veamos muy pronto en otras conferencias que hagamos.
Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a todos. Chao, buena Hasta tarde pronto. y buen Hasta día. pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.